Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de eh, lo que es un conflicto y una metodología, en este caso en especial, de cómo solucionar ese conflicto. Entonces, básicamente, digamos que no solamente existe esta metodología que vamos a ver en el día de hoy, sino pues existen varias, pero queremos principalmente centrarnos en esta primera para que sepamos qué conflicto se genera y cómo podemos solucionarlo por medio de esa metodología. Entonces, básicamente, y para comenzar, pues recordar un poco qué es un conflicto. Básicamente, un conflicto se genera entre dos o más personas. Pueden ser grupos de personas, de diferentes clases sociales, de diferentes actividades, pero básicamente, ¿qué pasa? Que dentro de ese conflicto se genera adicional por el problema que existe de esos diferentes intereses que tiene cada uno. Entonces no logran llegar a acuerdos porque tienen un interés, un objetivo diferente, sus necesidades no son las mismas, entonces cada uno busca como esa necesidad, digamos, a manera personal o de esa manera grupal, sin llegar, digamos, a los acuerdos con esa otra parte que se tiene. Adicional a eso, entonces, ¿qué pasa? Que estos conflictos se pueden generar y se pueden solucionar de una manera positiva o de una manera negativa. Si cogemos la manera negativa, estamos hablando que es como, por ejemplo, estas barras ya de fútbol, digamos, en donde obviamente cada uno tiene el interés por su equipo, por sus jugadores, diferente a lo de los equipos contrarios. Y esto hace que se vayan generando una serie de conflictos en donde vemos, por ejemplo, en las noticias, que efectivamente digamos, las consecuencias son violentas, muertes entre unos y otros, o también esos conflictos que vemos entre países, sobre todo en donde existen bombas, guerra. Eh, Estos conflictos se solucionan de una manera negativa y por lo general con pérdidas. Pero si nosotros venimos a hablar de la resolución de un conflicto por una parte positiva, estamos hablando que es por medio de ese diálogo que logramos nosotros mediar, que finalmente hay unos acuerdos entre esas partes, así tengan esos diferentes intereses y demás, pero que efectivamente pueden llegar finalmente por medio del diálogo a esos acuerdos. Entonces, básicamente, digamos que estamos hablando de eso como ya la parte del conflicto, o sea, un proceso de una manera que no afecte la vida o la integridad social, económica, política y demás de ese grupo de personas o de esa persona en particular. Ya basados en eso, pues vamos a tocar un tema que, pues, digamos, es un poco difícil y se ha venido incrementando poco a poco, y es en la parte educativa. Entonces nosotros hoy en día hablamos de esa parte, los derechos de los alumnos, los deberes de los alumnos, cómo participan diferentes personas dentro del contexto educativo, pero que difícilmente a veces se pueden solucionar y sí existen conflictos. ¿Qué pasa? Estos conflictos educativos no solamente son entre los mismos compañeros, también se pueden generar entre profesor-alumno o las cabezas, coordinadores alumnos, rectores alumnos, entre los mismos compañeros, es decir, los mismos profesores como tal, los mismos coordinadores, precisamente porque no tienen los mismos intereses, sus mismas necesidades y cada uno va a sus objetivos. Entonces, con todo esto que hemos escuchado del bullying en los colegios y de todo lo que causa, hoy queremos atraer a colación un aspecto importante y un conflicto que se está generando que no queremos dejar de avanzar y que lo vamos a solucionar. Entonces, básicamente este conflicto se está generando entre dos grados, que son ya de 11, o el 1101 y el 1102 de una institución educativa que está ubicada en la zona de Engativá, en este sector de Engativá. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del año se han venido haciendo una serie de actividades en donde varios actores han estado ahí. Estos actores son la personera del colegio, la cual en medio de sus funciones pues precisamente está a velar por esos derechos del alumno y que sirve como esa parte de comunicación de mediadora para exponer las diferentes ideas que tienen estos alumnos. Entonces ella ha estado ahí en un proceso, también lo ha estado la orientadora y algunos de los profesores. Más sin embargo, digamos que no se ha logrado suplir este conflicto, al contrario, sigue como incrementándose. Entonces, ¿qué queremos ahorita? Queremos efectivamente que este se acabe. ¿Qué vamos a hacer?
lo vamos a solucionar por medio de la metodología, en este caso de resolución de conflictos, que se llama conciliación. Esa conciliación nos va a permitir que efectivamente esas posiciones contrarias que tiene un grado, que tiene el otro, contra pues ya lo final que viene, pues efectivamente se pueda llegar a un tipo de acuerdo. Eso básicamente es la conciliación, que por medio de una metodología que sea con una única audiencia, que sea muy ágil, permita que efectivamente se dé resolución a este conflicto, que no tenga que ser nada legal, que no tenga ningún tipo de costos y que adicional a esto no tenga que participar, digamos que personas de ramas judiciales o algún tipo de abogado o este tipo de personajes que de pronto traen pues implicaciones monetarias y que estos procesos efectivamente pues toman mucho más tiempo. Entonces tenemos que ver que tiene que ser algo muy rápido porque ya estamos para finalizar una etapa escolar y necesitamos definitivamente dar fin al conflicto que ya se viene presentando. Entonces, ¿quién nos va a ayudar como conciliador? Que es lo que necesitamos. Necesitamos un conciliador, esa persona neutral que no esté ni de parte de uno ni de parte del otro grado, ningún tipo de estudiante, sino que nos permita precisamente muy abiertamente y muy objetivamente pensar cómo vamos a solucionar. Entonces, esta persona conciliadora va a ser la rectora del colegio. Ella es la que nos va a ayudar en este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es que inicialmente vamos a citar a cada una de las partes. Esto va a ser en un espacio adecuado, un momento adecuado, que no tenga ningún tipo de limitante. ¿Por qué? Porque queremos hacer, digamos que, cosas básicas que van dentro de la conciliación. Lo primero es, pues, efectivamente poder identificar cuál exactamente es el problema, qué es lo que se está presentando, porque son varios casos que han ido surgiendo, pero digamos acá se va a identificar el problema y uno de ellos es que ya no solamente es cuestión de los mismos alumnos y de los mismos grados, sino que cada uno de ellos ha traído a personas exteriores a la institución para que participen y los ayuden precisamente a dar más empujón y que se genere más el conflicto como apoyo, como que eh, exista más este conflicto. Entonces eso ya se ha ido incrementando. Entonces básicamente identificar, digamos, ese problema. Lo segundo que queremos es que como ya se citaron y como estamos en un espacio adecuado, escuchar a cada una de las partes, poder entenderlos y poder, por medio de que se escuchen, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se ha venido presentando, que no ha dejado que fluyan ciertas situaciones y que por el contrario las han obstaculizado y que también pues quisieran ellos aportar, qué es lo que piensan, qué es lo que desean. Entonces eso es lo que queremos. Ya después de haber hecho todo este proceso, viene una tercera parte que digamos es la más importante y es la parte de negociar, es poder llegar finalmente a esos acuerdos que tanto lo que expone el grado 1101 como lo que expone el grado 1102, cada una de esas partes pueda, después de hacer sus posiciones, de tener sus posiciones, podamos llegar a esos acuerdos finalmente. Entonces, cuando nosotros llegamos a esos acuerdos, nosotros lo que hacemos es que se va diligenciando un acta de conciliación que llamamos para que ésta tenga todo el compromiso de estos estudiantes, tenga todo el cumplimiento, que efectivamente a cabalidad cada una de estas situaciones expuestas y estos puntos a los cuales se van a llegar de acuerdo, finalmente se generen sin ningún problema. Pues que sepan que ya está por escrito, cada uno va a hacer sus firmas o por lo menos tiene que haber representantes de ellos que obviamente después de leer los puntos sí estoy de acuerdo y se le haga un seguimiento y se mire que el cumplimiento de los mismos se haga. Que ellos tengan toda la tranquilidad y esto se hace digamos desde el primer momento en que se hace la conciliación, que ellos tengan la plena seguridad de que toda la información que se va a registrar ahí, todas estas problemáticas que se tienen y asimismo las soluciones que se van generando están bajo un elemento de confidencialidad. Es decir, que solamente las dos partes y ese conciliador tienen conocimiento del tema, de lo que está pasando y de lo que va a suceder y cómo se va a mediar. Entonces, básicamente, eso es lo que busca pues todo el tema de conciliación, poder prevenir o poder, en este caso, terminar con ese conflicto, que este conflicto no se siga generando. Mm, básicamente, pues lo que se busca es precisamente seguir con toda esa integridad de la institución, que estos alumnos finalmente
sepan la importancia de que ya están finalizando su año escolar, de que a pesar de que se generó un conflicto, de que puedan tener ideas diferentes, intereses, necesidades diferentes, se pueden solucionar de una manera muy positiva, muy rápida y por medio de una persona que los colabore, que los está apoyando para que se le dé fin a este conflicto y que efectivamente pues existan pues esos escenarios reflexivos y participativos y que todos y cada uno de ellos puedan aportar a que finalicen su año de una manera adecuada y que estas personas que han ido involucrándose exteriores pues también entiendan que no pues hacen parte de una institución y un proceso y que ellos pues también tienen sus procesos y sus ideales como tal. Entonces pues básicamente es esto, poder no solamente en este caso, sino en general cuando se genera un conflicto, buscar que ese ambiente social, que ese ambiente familiar, porque también se involucra, en este caso el ambiente escolar, todos estos de una u otra manera, pues no tengan ningún tipo de problema y que efectivamente estas resoluciones nos permitan de una manera muy tranquila poder tener fin y poder llegar a los acuerdos que realmente sí se pueden llegar y que todo el mundo sepa que tiene una participación importante y que de alguna u otra manera aportan para que estos conflictos no se generen. Muchas gracias.